Bendiciones, somos Ejército de Dios. Quédate ahí que ya comienza la palabra que cambiará tu vida. Hoy nos vamos a sumergir al libro de Daniel. Específicamente vamos a estar estudiando el capítulo 5 de Daniel. En el capítulo 5 nosotros vemos la caída de un imperio colosal, tremendo imperio poderoso, quizás uno de los más poderosos de la historia de la humanidad, el imperio de Babilonia. Vamos a sumergirnos en la caída de Babilonia. El rey Belsasar hizo un gran banquete. Ustedes recuerdan lo que la palabra, ya lo hemos hablado en otras prédicas, lo que la palabra banquete significa beber. Así que no te imagines comida solamente, sino que lo que te tenés que imaginar es mucha bebida, es mucho vino, es un regadero de vino. El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, wow, que había príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino. Oh, desde que Daniel fue entonces deportado, ¿sí?, de Jerusalén, de Judá, a Babilonia, ya habían pasado, mis hermanos, aproximadamente unos 60 años. Daniel llegó a Babilonia siendo muy jovencito y podríamos decir que ahora tiene unos aproximadamente 75 años. Versículo 2. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. ¿De dónde salieron los utensilios? En Daniel 1, nosotros leemos en el versículo 1 y 2. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro. Y haciendo un pequeño paréntesis, ¿no? Esto nos hace reflexionar, sobre todo aquellos que tenemos hijos, que nosotros no debemos ni atesorar, ni guardar, ni coleccionar, ni juntar, ni tener con nosotros cosas que hacen referencia al pecado. No debemos quedarnos nosotros como hijos de Dios con nada que no nos pertenece. No debemos quedarnos con nada que le pertenece a Dios. ¿Y por qué te digo que tenemos que abrir mucho los ojos a aquellos que tenemos hijos? Porque hoy vamos a ver cómo Nabucodonosor podría haber cambiado la historia de lo que le pasó luego a su nieto. Quizás nosotros, por quedarnos con pecados, con cosas que no corresponden, por quedarnos con cosas que son de Dios, que le corresponden a Dios, estemos forjando un destino de tragedia sobre nuestros hijos y nietos. Nabucodonosor, mis hermanos, tuvo que haber devuelto lo que era de Dios. Cuando Nabucodonosor se da cuenta de que la gloria es de Dios, él tuvo que haber devuelto lo que era de Dios. Y no lo hizo. Nosotros fuimos redimidos por nuestro Señor Jesucristo, que a través de su muerte en la cruz, de su resurrección, de creer en Él, de llegar a Él, recibimos el perdón de nuestros pecados y una nueva vida. Y nosotros estamos para que Él se glorifique en nosotros. Por eso que los hijos de Dios no podemos coleccionar lo que no es digno de Dios. No podemos atesorar en nuestras vidas, no podemos guardar en nuestras casas, no podemos estar llenos de cosas que desagradan a Dios. Y debemos darle a Dios lo que es de Dios. No podemos coleccionar pecado. ¿Cuánto creyente
cuánto creyente repleto de pecado, cuánto creyente repleto de pecado. Y caminan con el pecado a cuestas como si acá no pasa nada. ¿Cuántos creyentes que atesoran? Muchos se rompen los lomos para tener un departamento para el día de mañana, para mis hijos. Se rompen los lomos desenfocándose de Dios, no dándole a Dios lo que le tienen que dar a Dios. Y lo que ocurre es que ese departamento que compraron, rompiéndose los lomos, desvelándose y no dándose gustos, luego va a ser lo que traiga cuando ya no estés tragedia sobre tus hijos. Todo eso que atesoraste luego va a ser de tragedia para tus hijos. Va a servir para que tus hijos caigan en desgracia. No acumulemos, no atesoremos pecado, no acumulemos las cosas que desagradan a Dios, no nos quedemos con lo que es de Dios. Nabucodonosor no tiene la culpa de lo que va a pasar, pero proveyó las herramientas para lo que va a pasar. Ojo con las herramientas que le estás proveyendo vos a tus hijos y a tus futuras generaciones. Ya había reconocido a Dios Nabucodonosor. ¿Por qué no terminó de hacer las cosas bien? ¿Por qué no devolvió a la casa de Dios lo que era de Dios? Si él ya había reconocido el poder de Dios. Y qué terrible, ¿no? Que alguien que ya conoce a Cristo, porque alguien que no conoce a Cristo, alguien que es del mundo, sabemos que viven en pecado y que van derechito a la muerte, ¿no? Pero porque los que están en el mundo no entienden, deben ser evangelizados, debemos tratar de rescatarlos a través de la palabra. Pero es terrible cuando alguien que conoce a Cristo y su cuerpo es consagrado como el templo del Espíritu Santo, sin embargo esa persona usa su templo, su vaso para usos viles, para llenarlo de inmoralidad, lo usa para hacer abusos, para hacer desastres. Esto pasa cuando un creyente no se ha limpiado, esto pasa cuando un creyente no le importa tener encendido el Espíritu Santo, sino que lo va expulsando al Espíritu Santo, apaga al Espíritu Santo. Esto es terrible. Versículo 5. En aquella misma hora, mientras ellos estaban bebiendo vino así descontroladamente en los vasos de la casa de Jehová que Nabucodonosor, su padre, había traído en el sitio de Jerusalén, ¿sí? En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre. Escuchen esto, hermanos, porque esto parece de película, wow, de terror. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real. Lo encalado es la parte blanca de la pared, ¿sí? La parte pintada de la pared. Está usando la pared como de pizarrón, ¿sí? De golpe, mientras ellos tomaban así sin parar, aparece una mano de hombre que escribía sobre la pared y el rey veía la mano que escribía. Entonces dice la palabra que el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron y se debilitaron sus lomos. Quiero explicarte qué significa se debilitaron sus lomos. Significa que sus esfínteres se aflojaron, que se hizo pipí encima del miedo. Eso significa, ¿sí? Y sus rodillas daban la una contra la otra. Belsasar, cuando ve una mano de hombre escribiendo, una mano ve, porque no es que ve un hombre, una mano de hombre, ¿sí? Mientras estaba tomando, ve una mano que comienza a escribir en la pared, se hizo encima, ¿sí? Y se puso pálido, blanco como un papel, y las patitas le empezaron a temblar, ¿sí? Que no podía parar. Estaba aterrorizado, se moría de miedo. Y siguiendo la costumbre de su padre, Nabucodonosor, que sabemos que no era su padre, pero que era correcto decir su padre por el modismo de la época, sabemos que era muy probablemente su abuelo, siguiendo la costumbre de su padre, Nabucodonosor, ¿sí? Dice que el rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos y adivinos. Versículo 10. ¿Qué pasa entonces?
Belsasar, todo achuchado, asustado, lleno de cuico, y llama a todos los sabios. Todos los sabios miran la escritura, no entienden nada. Y acá en el versículo 10 vemos que interviene ¿quién? La reina. Esta reina no es la mujer de Belsasar, sino que es la madre de Belsasar, ¿sí? Y dijo, rey, vive para siempre, no te turben tus pensamientos, ni palidezca tu rostro. En síntesis, lo que la reina le vino a decir a Belsasar, bueno, bebé, vení que te voy a cambiar los pañales porque te hiciste pis, vamos a solucionar esto, quédate tranquilo que esto tiene solución. Sí, vino a calmarlo porque el rey estaba re loco y perturbado. Y la reina le dice en el versículo 11, en tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Entonces ahora Belsasar le dice a Daniel, si ahora puedes leer esta escritura, si me puedes resolver el problema, ¿sí? Y darme su interpretación, serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello y serás el tercer señor en el reino. Entonces Daniel, me encanta cómo le responde Daniel. Daniel respondió y dijo delante del rey, tus dones sean para ti y da tus recompensas a otros. ¿Sabes qué? Yo ya estoy grande. Lo material no me interesa. No me interesó cuando era joven, menos me va a interesar ahora. Daniel le dice, leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. Y Daniel le responde, el Altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba, y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería, y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, identifiquen estas dos cosas, soberbia y orgullo, ¿sí? Cuando tu abuelo Nabucodonosor, a quien Dios le dio todo el poder, ¿sí? Todo el poder, se llenó de soberbia y de orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada. Y hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo. Recuerdan que recién lo hablamos, Nabucodonosor había tenido un sueño, ¿sí? De un árbol inmenso, frondoso, de raíces, venían los pájaros y anidaban y todos venían a comer del árbol, tenía un montón de frutos y de golpe el árbol viene como un varón de Dios y tala el árbol, deja las raíces y pone como una cadena alrededor del árbol y había bueyes pastando y Daniel le tiene que decir a Nabucodonosor, ese árbol eres tú, pero por tu soberbia, porque no le das la gloria a Dios, el Señor te va a transformar, te va a talar, va a dejar tus raíces para que tu reino, para que vuelvas, va a conservar tu reinado, pero te va a volver como una bestia del campo, vas a comer pasto como los bueyes y el rocío del cielo te va a mojar, ¿sí? Entonces acá Daniel le está recordando al nieto de Nabucodonosor, a Belsasar, lo que le había pasado al abuelito, ¿sí? ¿Hasta cuándo le pasó? Hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres y que pone sobre él al que le place. Versículo 22. Y acá, entonces, Daniel le dice, bueno, tu abuelito fue llevado a estado de bestia hasta que asumió que la soberanía era de Dios. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón. Escucha esto, no has humillado tu corazón. Aquí está el problema con Dios. Hay creyentes que oran, que adoran, que se congregan, aunque sea virtualmente, que están en los seminarios, que tienen compañerismo con algunos hermanos en Cristo, sin embargo no humillan su corazón, ¿sí? Sabiendo todo esto, ¿sí? Le dice. Porque Belsasar lo sabía. Belsasar sabía lo que le había pasado al abuelo. ¿Sí?
y no le importó. Le dice Daniel, sabiendo todo esto, no has humillado tu corazón, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa. Y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas, bebisteis vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven ni oyen ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Mira, Belsasar, sabiendo toda la historia de tu abuelo, no humillaste tu corazón, sino que trajiste todas las cosas de Jehová, los vasos de Jehová, para llenarlos de vino, para tus borracheras, para tus descontroles. No le diste la honra al Dios por el que estás hoy en el trono. Mucho creyente se va en busca de otros dioses, dioses que no responden, dioses que nada más dan un ratito de placer, ¿sí? Todo gusto del mundo es efímero. Y como nunca lo honraste, Belsasar, Daniel le está diciendo, y como nunca lo honraste, versículo 24, entonces, escuchen esto, entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Fue Dios mismo el que envió, de su presencia vino esta mano. Y la escritura que trazó es Mene, Tekel, Uparsin. Mene significa contar. Tekel significa pesar en balanza. Uparsir es romper, cortar o dividir, ¿sí? Las palabras se las leyeron todos tus sabios, pero ninguno, ¿sabes qué? Belsasar, ninguno las supo interpretar. Y ahora viene la interpretación que le da Daniel. Esta es la interpretación del asunto. Mene contó, significa contar, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Wow. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Fuiste enjuiciado. Caíste bajo la justicia de Dios. Pérez, que es la misma palabra que Uparsin, tu reino ha sido roto y dado a los medo-persas. Wow, mira lo que le estaba diciendo Daniel en esta noche, en donde lo traen, en donde ocurre esta cosa tan loca de una mano que empieza a escribir. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. Dice, la misma noche, o sea, unas horitas después, la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. ¡Wow! Y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. Y acá vemos que afuera estaba el peligro, porque los medos persas estaban conquistando las naciones ahí de la baja Mesopotamia que estaba alrededor, pero ellos estaban confiados, no había peligro, estaban recontra súper resguardados con las defensas y las murallas que tenían, o eso creían por lo menos. Y eso pasa con nosotros, con muchos de nosotros, eso pasa con mucho creyente equivocado, que confían en, tengo una cuenta abultada en el banco, tengo ahorros, y bueno, tengo un departamentito y cobro un alquiler, y bueno, pero si me pasa algo, yo tengo una prepaga, yo tengo una casa que es segura, y tengo un trabajo, y tengo una profesión y no me voy a morir nunca de hambre. Brevemente te quiero contar la historia de un hombre al que tuve que ir a orarle cuando ya estaba muy mal, estaba a punto de partir, ¿no? Me llamó la atención el lugar, donde vivía, un country muy seguro. También me llamó la atención que en la puerta de las casas de ese country, cada casa, no les miento, hermano, había un Buda, que el Señor reprenda. Yo decía, ¿dónde está Jesús acá? Cuando llegué a la casa de este hombre, le dije, qué lejos, y ¿por qué te viniste a vivir a este lugar? Y él me dijo, porque es seguro, porque es un lugar amurallado, es seguro. Y yo le dije,
no tan seguro, porque no evitó que entrara el cáncer que te está matando. Él tenía puesta la confianza en una vivienda en el country, en su dinero, pero no tenía puesta la confianza en quien tenía que tenerla puesta, en Jesucristo. Las cosas en las que había puesto la confianza no podían devolverle la salud. Nuestra confianza, nuestro pronto auxilio es Jesucristo, siempre, 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 mis hermanos.